Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con la ponencia de hoy. Espero que hayan pasado unos buenos días hasta ahora y que estén aprendiendo mucho en el curso. La ponencia de hoy, la mesa se titula todo el día, el panel del día, Policía y Sociedad, Seguridad, Cultura y Patrimonio. La primera ponencia la va a dar el profesor y la otra directora va a presentar al ponente. Perdón, les quería recordar que por favor pongan en silencio sus móviles. Gracias. Gracias, María Jesús. Buenos días a todas y todos. Hoy iniciamos la cuarta jornada, parece mentira, de este curso de verano. Y voy a presentar al primer ponente de la mañana, el profesor titular del Departamento de Geografía de la Universidad Complutense, Felipe Javier Hernando, que es doctor en Geografía y es compañero. La facultad nuestra es Geografía e Historia y estamos en la misma facultad. Voy a hacer un resumen de su currículum. Desde el año 2002 al 2005 fue responsable del Vicedecanato de Innovación y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. En esos 13 años incorporó las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 5 titulaciones de grado que tenemos en la facultad y 14 de máster, implantando además distintas herramientas para la gestión de la docencia, pues, por ejemplo el campus virtual, que ahora ya está plenamente consolidado, Plan Doc, SIG. También tenemos nosotros nuestras siglas, SIG, Sistema de Información Geográfica, y organizando más de un centenar de cursos de formación que ha impartido al profesorado de nuestro centro, de la facultad. En los proyectos de investigación, él ha sido IP, es decir, investigador principal de 7 proyectos de investigación y ha participado en total, contando esos 7, en una veintena de proyectos de investigación financiados por diferentes entidades. Es autor de más de 40 artículos científicos que se reparten principalmente en 2 ámbitos de investigación. Por un lado, las problemáticas sociales urbanas, especialmente la seguridad y la distribución espacial de la delincuencia y la aplicación de las nuevas tecnologías a la didáctica de las ciencias sociales. Felipe Hernando fue el primer geógrafo que abordó en nuestro país el estudio de la delincuencia desde una perspectiva espacial, abriendo una importante línea de investigación disciplinar a mediados de los años 80. Hay que destacar su papel como coordinador de una docena de atlas y conjuntos gráficos de distinta índole. Entre ellos destaca una publicación del año 2007, el Atlas de la Seguridad de Madrid, que fue un encargo del Ayuntamiento de la capital para realizar la incorporación de los sistemas de información geográfica al CISEM y para poner en funcionamiento la gestión de la seguridad en la capital de España con tecnologías de la información y comunicación. También es autor de un trabajo importante, muy citado, Espacio y Delincuencia, Atlas Criminológico de Madrid, 1983-1997. Este trabajo fue galardonado, además, con el Premio de Investigación Municipal Antonio Maura. Este premio lo concede el Ayuntamiento de Madrid y lo recibió en el año 1999. En su trabajo constante desde hace décadas en el área de la aplicación de las TIC a la seguridad, se ha visto ese trabajo recompensado con la condecoración al mérito aeronáutico con distintivo blanco que otorga el Ministerio de Defensa, se la concedieron en el año 2010. Ha dirigido 4 tesis doctorales que bueno, pues tienen que ver precisamente con esto. La última se ha leído en el año 2019 y era justamente el análisis territorial del delito en Alcalá de Henares. El reconocimiento internacional de su trabajo en el campo de la aplicación de las nuevas tecnologías a las áreas de investigación que anteriormente hemos mencionado le ha permitido impartir diferentes programas formativos fuera de España, internacionalmente, en el Colegio de Michoacán, en México, en el Instituto de Geografía de la Universidad Autónoma de México, la más prestigiosa del país, sin lugar a dudas, en el año 2008, y en la Universidad de Antioquia, en Medellín, en Colombia,
año 2011. También en la Universidad de Santo Tomás, 2014 y 15, y en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en el año 2015, y la Universidad de Valle, en Colombia, Cali, en 2015. Él, su trabajo como docente, lo distribuye en distintas titulaciones que se imparten en nuestra facultad, y tanto de grado como de máster. Entonces, entre esas titulaciones destaca el grado de Geografía y Ordenación del Territorio, el máster de Smart Cities, el máster de Tecnologías de la Información Geográfica y el máster en Dinámicas Territoriales y Desarrollo, todas ellas en la Universidad Complutense de Madrid. También ha participado en el máster de Ciencias Forenses y Análisis e Investigación Criminal de la Universidad Autónoma de Madrid y en el máster oficial en Análisis y Prevención del Crimen del Centro Criminal para el Estudio y la Prevención de la Delincuencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tenía que estar aquí. Entiendo yo que este es el primer curso que organizamos desde el punto de vista del Bicentenario para conmemorar lo histórico, y desde luego tenía que estar aquí porque tiene una línea de investigación muy marcada, pionera, una línea de investigación que no había abierto nadie en nuestro país realmente, y que continúa con ella con resultados excelentes. Les dejo con mi compañero, el profesor Felipe Hernández. Muy bien, perfecto. Ahora se escucha bien, ¿no? Y parece que no se acopla. Bueno, pues pido disculpas por todos estos inconvenientes. Digo que vamos a hacer un rápido recorrido diferenciando distintas etapas que están en función de la evolución de la propia tecnología. La cartografía, los mapas, sirvan para lo que sirvan, en nuestro caso para el control de la delincuencia, para el análisis específico de la delincuencia, son herramientas tecnológicas que han evolucionado precisamente con los distintos cambios que se han producido. Hay una cuestión que es fundamental cuando hablamos de cartografía y de cartografía de la delincuencia, y es que el territorio, de una manera singular, vincula ciertas características o determina ciertas características, ya no solo en una escala urbana, como podemos ver aquí en esta reproducción del Manchester contemporáneo. 3 espacios diferentes que tienen distintas tasas de criminalidad y que pertenecen a un espacio muy específico. El downtown, el centro de la ciudad, es probablemente una de las ciudades que ha sufrido unos cambios no solamente morfológicos, sino también funcionales, y que han determinado también nuevas formas de comportamiento delictivo en la ciudad, ¿no? Eso nos lleva a que, si hacemos una concreción sobre el espacio concreto que teníamos ahí coloreado en amarillo, el parque de St. John's, podemos encontrar distintos tipos de comportamientos delictivos. Esto es lo que nos va a interesar a la hora de hacer cartografía. Diferenciar las tipologías delictivas para entender qué modelos y qué patrones responden al comportamiento criminal y cómo desde la actuación policial esos modelos se pueden combatir desde una perspectiva totalmente diferencial. Ahí tienen, este sería el Gran Manchester con la definición concreta del número de delitos. Ya ven que no todos los delitos pesan igual. Este va a ser uno de los temas importantes que vamos a tener que resolver en la cartografía de la delincuencia, que muchas veces presentamos mapas en donde sumamos peras con manzanas. Y esto no tiene ningún sentido. Esos mapas globales, esos mapas totales de delincuencia sirven para muy pocas cosas. Hay que separar, hay que diferenciar para entender el comportamiento delictivo. Ahí tenemos, en el gráfico podemos observar cómo los crímenes violentos no tienen nada que ver con los delitos contra el orden público, con los robos en domicilios, con el tráfico de drogas, que tiene una incidencia mínima, pero en espacios muy significativos, como puede ser el parque que hemos visto, y por eso, desde una perspectiva territorial, a los geógrafos, a la policía, le interesa conocer dónde se producen los delitos para poder intervenir de una forma eficaz y efectiva y poder
elaborar estrategias de control social, como habitualmente hacen las policías internacionales y como hacen ustedes frecuentemente. Bueno, hablar de territorio y delincuencia nos lleva a un esquema que tenemos que tener muy claramente. Es el profesor Felson el que desarrolla ya a finales del siglo pasado esta teoría en donde el contexto territorial hay que vincularlo a los delincuentes, a un autor motivado que determina una serie de comportamientos en función de las oportunidades ambientales que generan los delitos. Hay que vincularlo también a las víctimas, un tema totalmente determinante, como vamos a comprobar. Muchas veces hacemos mapas de comportamiento criminal, pero a las víctimas las despreciamos y no tenemos en cuenta su consideración. Y hay que ver la diferencia entre el mapa que podríamos llamar objetivo de la delincuencia y el mapa subjetivo. Esto luego insistiremos sobre ello. Y luego tenemos los espacios urbanos, que son los que nos vamos a dedicar pues, un poco a analizar y a cartografiar en función de esa cartografía. Es tan importante el territorio, es tan importante el lugar, que en cualquier formulario de denuncia policial, ya sea de la Policía Nacional, he sacado el formulario de la Oficina Virtual de Denuncias, ahí en su parte derecha y marcado de color verde tenemos el aspecto de localización del hecho, ¿no? Lo tenemos aquí perfectamente identificado, la naturaleza del lugar y las fechas específicas y las horas donde se cometen esos delitos, porque los patrones también cambian de una forma singular. Me da lo mismo que sea Policía Nacional, me da lo mismo que sea Guardia Civil, los datos del hecho denunciado también aparecen vinculados a las características ecológicas que tiene el territorio, el lugar donde se produce, ya no solo el número de la calle donde se comete, sino esas características, seleccionando y discriminando los distintos tipos de lugares, además de las horas. O inclusive la policía local. Les he puesto también un ejemplo de formulario de denuncia de la policía local de Vitoria, en donde el lugar y las horas determinan un aspecto muy importante. ¿Qué utilidades tienen los mapas? ¿Para qué pueden servir los mapas? Son unas herramientas multifuncionales. Esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Desde la organización de los distintos tipos de acciones de control social que podamos desarrollar desde una comisaría, hasta funciones meramente informativas, de difusión e información al ciudadano de qué espacios son seguros y qué espacios son inseguros. Y generalmente, por encima de todo eso, además de la identificación de los lugares, del seguimiento de los delincuentes, del diseño de estrategias hacia el futuro, que es una cosa que se está utilizando de una forma recurrente con las modernas tecnologías, con las TIC, pasando por la evaluación de esas propias estrategias para una cuestión que nosotros también, desde la academia, comprender cómo se comporta el delito, qué características tiene y a qué patrones responde de una forma más o menos significativa. Por lo tanto, los mapas como herramienta multifuncional, como herramienta que tiene muchos propósitos, pero son tantos esos propósitos que los debemos articular y debemos utilizar los distintos mapas, los mejores mapas en las distintas ocasiones. Bien, podríamos distinguir, haciendo una historia, tenemos aquí al historiador de la Policía Nacional, haciendo una historia, ya no solo, vamos a empezar en un ámbito internacional y luego pasaremos al ámbito español. 5 periodos claramente diferenciados, 5 momentos en donde la cartografía, y fundamentalmente la cartografía urbana que tiene un carácter policial, empieza a manifestar unas utilidades muy vinculadas con los distintos preceptos que hemos analizado antes. Los periodos los vamos a ver muy rápidamente. Los criminólogos hablan de una primera escuela de cartografía criminológica,
que tiene dos vertientes, ahora la veremos. Sin lugar a dudas, estamos hablando de la cartografía de la época victoriana, fundamentalmente del Londres victoriano, donde se desarrollan una serie de productos muy singulares. La cartografía hecha por la Escuela de Chicago, el Departamento de Ecología Urbana de la Universidad de Chicago, que es quien por primera vez desde una perspectiva científica instrumentaliza y hace unos fantásticos mapas que sirven para evaluar la dimensión del delito y desarrollar distintas problemáticas. Esto en el primer tercio, la Escuela de Chicago aparece en 1920, 1921 y se consolida en ese primer tercio del siglo XX. Los famosos pin maps, aquí que tenemos varios comisarios, los mapas de chinchetas que han estado de una forma sistemática en todas las comisarías. Yo recuerdo la primera vez que entré en la Dirección General de Seguridad a por información en el año 1983 y veía cómo los distintos despachos tenían mapas de chinchetas en donde marcaban las áreas vulnerables, las áreas conflictivas, que son una herramienta muy básica, un procedimiento muy básico, pero que sirve para controlar territorialmente el delito. Esto los anglosajones lo denominan pin maps, ¿no? Segundo tercio del siglo XX hasta 1960, desde 1960, mediados de los 60 hasta finales de siglo, la eclosión de los sistemas de información geográfica, la aparición de esa nueva tecnología de la información va a traer como consecuencia un desarrollo ingente de fórmulas de hacer cartografía automática. Las primeras horribles, van a ver algunos ejemplos, lo que intentamos hacer en el año 1983 aquí en España, lo que intenté yo hacer para el primer atlas criminológico de Madrid del año 83, que era inútil, luego lo veremos, y por último, las nuevas herramientas cartográficas de la era de la información, que son las que se están utilizando ya en el presente siglo. 5 periodos que marcan una caracterización totalmente distinta y diferente. De la primera época distinguiríamos una serie de autores, André Maria Guerry, Adolphe Quetelet, Henri Joly, Henry Meilloux y fundamentalmente Charles Bot. Charles Bot va a ser un sociólogo, entre comillas, la sociología en el momento que hace el famoso mapa del Labor and Life of the People of London, no existía, no estaba institucionalizada como disciplina científica, pero hace el primer trabajo científico en donde el Londres victoriano, lo van a ver ustedes ahora, nos aparece cartografiado, destacando cuáles son las áreas conflictivas, las áreas que tienen una limitación importante para la gestión de la criminalidad y de la delincuencia, que surge, esa iniciativa surge a raíz del periodismo, de una revista muy singular vinculada a la policía y a la narración de los hechos sensacionalistas de los delitos que se cometen en el Londres victoriano. Piensen ustedes en Jack el Destripador, ¿no? 1888, cuando la cartografía empieza a formar parte de los departamentos de la policía londinense y que marcan una singularidad. Estos mapas son anteriores, pero son mapas regionales que no muestran una diversificación. Estas son las revistas de Illustrated Police News, que recogen algunos de los hechos conflictivos y que van a poner en valor la utilización de la cartografía y de la manifestación de la utilidad que tiene la propia. En el lado derecho tendríamos otra revista que ya es de comienzos del siglo XX, es una revista parisina que lleva por título El ojo de la policía, ¿no? Que también de una forma bastante sensacionalista viene a ser, para que nos hagamos una idea, el caso que teníamos nosotros en España, ¿no? El diario El Caso, que recogía de una forma singular todos estos aspectos. Los primeros mapas cartográficos urbanos de prostitución en París, de la Escuela Francesa de Criminología. Meilloux es uno de los autores más singulares. Otro mapa
un poquito más avanzado del año 1872, donde aparece la representación de los prostíbulos que van a marcar la singularidad y sobre todo la importancia de vigilar ciertas áreas urbanas. Pero sobre todo es en el Londres victoriano, como comentaba, a partir, ahí tienen dos ilustraciones de la época. Habrán leído a Charles Dickens, las distintas novelas que marcan los comportamientos en ese Londres victorianos con grandes problemas de seguridad, con grandes problemas de desigualdades sociales y que desde el punto de vista periodístico va marcando una serie de tipologías de personas, de delincuentes que practican la delincuencia y que luego van a ser reflejados concretamente en el mapa, en ese primer mapa al que me refería, el mapa de Charles Bott, ¿no? El mapa descriptivo de la pobreza londinense, en donde con distintos colores, no se ve muy bien, pero ahora haremos una ampliación en la parte. Yo este mapa lo vi por primera vez en el British Museum, ¿no? En una visita que hice al Museo Británico, expuesto como una obra de arte. Y realmente, además de una obra de arte, es un elemento referencial en la cartografía policial. ¿Por qué? Porque todos los lugares que están marcados en azul oscuro y en negro, que ustedes pueden comprobar ahí, son los lugares conflictivos a los cuales la policía dirigía una importantísima atención. Es el primer mapa a escala urbana que se construye. Ahí tienen una ampliación de la zona de Whitechapel, que es la zona donde Jack el Destripador intervino y donde la policía londinense empezó a hacer esa. Aquí se ven mucho mejor los colores negros y colores azules, que están marcando esa difícil, esa estructura territorial del crimen, que supone una primera aproximación muy interesante. Bueno, aquí tienen un mapa con los asesinatos de Whitechapel, con los asesinatos de la época de Jack el Destripador, todo el mito. Asesinatos, hoy uno viaja a Londres y puede hacer tours, eso sí, pagando de 35 a 55 libras, los espacios por los que Jack el Destripador, Whitechapel, hacía sus delitos, ¿no? Y aquí tenemos uno de los primeros mapas de la policía que recoge uno de los delitos concretos de Jack el Destripador, con una figura humana en donde se ve a esa mujer totalmente, y la recreación del espacio urbano que nos marca la singularidad que debe tener el territorio. Ahí están marcados los delitos y los distintos elementos. Aquí tienen, este es un mapa actual de Google, en donde uno, pagando la tasa obligada de esas 35 libras, puede en la actualidad recorrer, hacer el seguimiento de los lugares en donde lo convertimos todo en atracción turística, hasta los delitos más sangrientos y más singulares. Segunda etapa, y me paso en el tiempo. El paradigma ecológico, la Escuela de Chicago. En la Escuela de Chicago, en el primer tercio del siglo XX, una serie de autores, Beckenbright, Abbott, Thomas Inaniecki, Reckless, Thrasher, por cierto, Thrasher, el primer estudio sobre bandas criminales que se hace. Thrasher estudia 1.313 bandas en Chicago. El libro lo han traducido al castellano hace 2 años. Merece la pena comprarlo porque sirve perfectamente. Yo a cualquier persona que esté investigando ahora los comportamientos violentos de las bandas latinas en España, en cualquier país, yo se lo recomiendo a mis alumnos, ¿no? Porque ahí está la metodología que se debe seguir. Desde qué tipo de indumentaria llevan, cómo se comportan, qué lenguaje tienen, cómo se intercambian, dónde viven. Vamos a ver esos primeros mapas, ¿no? Pasando por los famosos mapas de Clifford Shaw y Henry Mackay, que son los más conocidos probablemente de la Escuela de Chicago, Lander, de Fleur,
Paul, Cook y Oscar Newman, ¿no? Al cual haremos una alusión cuando hablemos de la cartografía española. ¿Por qué Chicago se preocupa? Es la primera ciudad después del Londres victoriano de analizar el crimen. Lo vamos a entender perfectamente. Aquí tenemos en este gráfico la evolución de la población desde 1840 al año 2020 y aquí en el inferior el porcentaje de crecimiento de esa población. Si ustedes observan, desde 1880 hasta prácticamente 1930, la población por décadas se va doblando. Y Chicago empieza a tener un problema bastante importante, bastante singular, de sobredensificación, de hacinamiento. Si a todos les decimos Chicago años 20, nos aparece rápidamente el tema de las bandas, Eliot Ness, la ley seca, los problemas de los circuitos ilegales de tráfico de distintas mercancías, etcétera, etcétera. Ahí está explícitamente la explicación de por qué eso sucede. Y yo siempre hago la comparación con un recurso totalmente cinematográfico. Seguramente ustedes han visto la película de Los Intocables, de Brian De Palma. Es una película de 1984, en donde Sean Connery recibió un Oscar, pero que refleja muy bien el comportamiento y cuál era la metodología para combatir el crimen que tenían esta policía de Chicago en ese momento. Ellos utilizan los mapas que hace la escuela de Chicago. Mapas, aquí tenemos a Kevin Costner, no es un policía real, pero bueno, fíjense, en su despacho, mapas con gamas cromáticas marcando explícitamente cuáles son las áreas conflictivas de Chicago. Mapas que hacía la Escuela Ecológica de Chicago junto a la propia policía. Más mapas, la presencia del mapa en las distintas comisarías es evidente, con distintas tonalidades, con distintos colores, y ahí es donde debemos encontrar uno de los elementos singular. Y aquí tienen el famoso mapa de Trasher, en donde en el ámbito metropolitano de Chicago localiza las 1.313 bandas, o sea, no es peccata minuta, no son 4 delincuentes, no, son 1.313 bandas con más de 50.000 personas adscritas a ellas, localizándolas espacialmente y diciendo, como se puede ver en la leyenda, qué bandas tienen club rooms, tienen lugares donde se reúnen habitualmente, y qué bandas no las tienen, ¿no? Con su ámbito ecológico. Territorio y delincuencia están perfectamente unidas. Ahí tienen el libro que les recomendaba, que merece la pena leerse, porque es el primer estudio, obviamente no para entender Chicago, pero sí para ver qué metodología debemos seguir a la hora de analizar el delito. Los mapas de Shaw y McKay, que suponen también otra de las aproximaciones muy importantes. Ellos por primera vez en los años 30, 1927-1930, empiezan a utilizar las unidades censales, las secciones censales, para referir los delitos y luego correlacionarlas con distintas variables, ¿vale? O aplican celdillas de milla cuadrada, que es lo que hacen actualmente los sistemas de información geográfica. Es una referencia clarísimamente a los trabajos de Clifford Shaw y de Henry McKay. ¿Y qué influencia tiene esto? Pues en la criminología ambiental y en las distintas generaciones de la CEPTED, de la Crime Prevention Through Environmental Design, de la que hablaremos un poquito más adelante, pues tiene absolutamente toda una influencia, porque los grandes criminólogos que en el mundo han sido los Brantingham, Felson, que hemos hablado de él al principio, Ray Jeffery, Ron Clark, Cornish y Clare, van a utilizar específicamente esas influencias de la Escuela de Chicago. Y va a haber un Chicago, un Neo-Chicago, Oscar Newman, que va a desarrollar una metodología específica, la Crime Prevention Through Environmental Design, que es la que nosotros pusimos en funcionamiento en el año 2007 con el Observatorio de la Seguridad, y de la que hablaremos un poquito más adelante. Algún mapa más, que paso rápidamente. Ahí está
el manual de la Crime Prevention through Environmental Design, con ese concepto de espacio defendible. Aparece por primera vez en los años 70 un concepto territorial. Vamos a hacer espacios defendibles, ¿no?, que puedan permitir. Y con esto pasamos a la tercera época. Años 30, el siglo XX, la mitad con el dominio de los pin maps, de los mapas de chinchetas que decíamos, ¿no? A nadie se le escapa la importancia de esto. ¿Conocen a ese individuo? Es Hoover, el máximo mandatario del FBI. ¿Vale? Pues fíjense con qué están. Ahí en la foto no se ve muy bien, pero si acercamos un poco la foto, es uno de los elementos singulares que tenía en esa oficina de seguridad que centralizaba todo el crimen organizado y el que no era organizado en Estados Unidos. Son mapas de chinchetas en donde están colgados específicamente los distintos componentes. Gran utilidad. Eso hoy, Big, como se le ha denominado, Big TG, ¿no? el gran hombre con gran poder en la América de mitad del siglo, va a suponer un avance bastante significativo para este tipo de cartografía. Avance que hoy se sigue utilizando. Aquí tienen una foto que he podido capturar del Departamento de Policía de Madison, en Illinois, donde clarísimamente los distintos delitos, a fecha de hoy, o sea, actualmente, se tienen SIG, se tienen distintos elementos, pero la policía y las distintas agencias de control social siguen utilizando estas herramientas, que unido a los mapas convencionales, en cualquier comisaría del mundo, en cualquier comisaría del planeta, se siguen teniendo. Avanzamos rápidamente hacia la cuarta etapa. Es el momento de eclosión de los sistemas de información geográfica. ¿Qué son los SIG? Los SIG es una herramienta tecnológica que hace uso del cálculo digital, de potentes ordenadores, que aparece concretamente en la década de los 60 y que permite, primero, superponer la información en distintas capas y hacer análisis secuenciales y relacionales de qué es lo que sucede del comportamiento criminal con otras actividades urbanas o con otro tipo de actividades comerciales, demográficas que se suceden. Aquí tienen los primeros mapas de SIG. Esta es una primera salida. Fíjense qué mapa más burdo, más inútil y más poco. Estamos en la época del nacimiento de los SIG. Es una salida, es un mapa de curvas de nivel que nos marcan las distintas concentraciones del delito. Bueno, es un geógrafo, Edward Ullman, el que desarrolla a partir de un método que desarrolla otro compañero suyo, Horvath, en el año 1965, esa forma de hacer cartografía. Forma de hacer cartografía que va evolucionando en distintas aplicaciones en las cuales no me voy a meter, que van desde el CIMAP, esa herramienta tecnológica prehistórica, ese mapa, si yo se lo doy a cualquiera de ustedes, digo, esto es porquería, no sirve absolutamente para nada, porque no me indica nada. Bueno, pero está en el avance. Yo en algún momento, ahora cuando hablemos de España, voy a intentar explicar cómo intenté incorporarlo en el año 1983 y tuve que dejarlo. Y me pasé al Rotring, a hacer mapas a mano, como seguramente habrán hecho muchos de ustedes. Bueno, esto evoluciona de una forma bastante singular hasta llegar prácticamente a la década de los 80, donde distintas aplicaciones, desde el CIMAP, pasando por el CalForm, el DotMap, el Odyssey, que es una herramienta cartográfica que todavía existe, pues bueno, se empiezan a utilizar fundamentalmente en las policías norteamericanas. Y nos dan lugar a esas porquerías de mapas, me permiten la expresión, que son totalmente inútiles. Son mapas coropléticos de manchas que no nos dicen nada. Mantegna Bay,
que nos marcan mayor o menor concentración y que, atención, no se hacen con un ordenador convencional, se hacen con unos potentes IBMs que tenían en aquel momento menos memoria que el reloj que yo llevo en la mano o que el móvil que he dejado ahí para que no haga interferencias, y que había que programar con estas fichitas. Esas fichitas son las que yo programé en el año 1983 y de las cuales les hablaré un poquito más adelante en ese primer intento de hacer cartografía del crimen. Ahí las tengo en la facultad y se las enseño a los estudiantes. Distintos mapas elaborados por SIMAP. Atención, tú te equivocabas en una instrucción del Fortran o del BASIC, que era el lenguaje que había que utilizar, y hasta la semana siguiente no podías volver al centro de cálculo a hacer una corrección del error. Y así, semana, y tu mapa no sale. Ahora le das a una tecla y el mapa sale automáticamente, ¿no? Aquí tienen los mapas de Jack Dangermond, con SIMAP, sobre la distribución del crimen en Los Ángeles, uno de los primeros mapas. Y fíjense, ya estamos en 1998, estos mapas en las publicaciones científicas y en muchas policías locales se han mantenido hasta prácticamente nuestro siglo, presentando pues mapas anodinos, mapas que expresan una territorialidad totalmente limitada y que tienen muy poquita utilidad. Comparen este mapa con el mapa de Charles Bott que hemos visto a finales del siglo XIX, donde se ven perfectamente las calles, las manzanas, no tiene absolutamente nada que ver. Una regresión, pero una regresión que va a servir como impulso significativo para desarrollar las herramientas cartográficas que tenemos en la actualidad. Voy a pasar muy rápidamente. Aquí sí que les quiero comentar una cosa. Llegamos años 70. Hay tres disciplinas científicas que se van a ocupar fundamentalmente de la cartografía: la criminología, la geografía y la psicología. Y van, en esta explicación en donde yo muestro cada una de estas disciplinas con distintos diagramas de Venn, en donde tienen una superposición, son áreas en común que van a facilitar el desarrollo de las herramientas cartográficas. De hecho, concretamente, en los años 70, geografía y criminología van a compartir ese espacio común y van a avanzar mucho esos estudios. Geografía con psicología, la geografía del comportamiento y la psicología ambiental a partir de los años 70, y un poquito más adelante, en los años 70, una de las herramientas, habrán visto probablemente la película de Mindhunters, ¿no? Cazadores de mentes, que dan en Netflix, ¿no? Que recoge un momento de la policía del FBI en donde empiezan a analizar, bueno, pues es donde el FBI empieza a hacer los perfiles geográficos específicos, básicamente basándose en aspectos psicológicos y en aspectos criminológicos. Pero atención, nos queda un intersticio, un espacio común en donde geografía, criminología y psicología se unen. Y es precisamente el que a partir de los años 90, en la última década, van a aparecer esa perfilación geográfica que va a desarrollar las distintas técnicas de cartografía temática aplicada a la delincuencia. Ya hemos explicado a Felson y a Cohen al principio, no vamos a insistir en él. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer gracias a los sistemas de información geográfica, que van a dar acceso a información, interoperabilidad y búsqueda de relaciones. Nosotros vamos a tener distintas visiones geográficas, unidades territoriales, topografía, imágenes de satélite, redes de transporte, catastro con los distintos inmuebles, a los cuales nosotros los vamos a poder superponer distintas capas de variables sociales, de variables económicas, de variables sanitarias, de usos del suelo, de demografía, pero atención, también de delincuencia, de crimen. Y vamos a poder buscar correlaciones espaciales, vamos a poder encontrar distintas formas de entender las distintas realidades. Y nos van a dar en la actualidad
esa mayor capacidad de análisis que tienen los sistemas de información geográfica. Lo que hoy están utilizando ustedes, lo que hoy estamos utilizando en la universidad, en los másters y en el grado con el que me presentaba mi compañera Lola, y que van a servir, pues ¿para qué? Pues para hacer cruces de variables como este mapa que tenemos aquí, en donde cruzando los robos de vehículos con los lugares en donde aparecen esos vehículos, nos van a permitir establecer modelos de territorialización para entender cuáles son el comportamiento que tienen los delincuentes, o que nos van a permitir el desarrollar mapas de densidades, mapas, esto que hizo ya Shaw y McKay en el año 1930 en Chicago, ¿no? Ver cómo cambia el perfil de la territorialización en el robo, por ejemplo, de domicilios a partir de mapas de densidades, o que nos van a permitir hacer en nuestro briefing matutino determinar cuál es el recorrido óptimo de una patrulla policial. Está muy bien la inteligencia y la aplicación del sentido común de cada uno de nosotros, pero si tenemos los resultados en tiempo real de dónde se cometen los delitos, cómo se cometen y qué características tienen, nosotros podremos adaptar perfectamente los itinerarios de nuestras patrullas en función de distintas características. O nos van a permitir hacer también otros nuevos tipos de cartografía, los famosos mapas del miedo. Aquí tenemos el famoso mapa del miedo que se construye en Nueva York en el año 1977 y que genera una serie de los estereotipos más significativos, el Bronx como elemento peculiar y singular y el downtown como lugar prácticamente inaccesible, ¿no? Metodologías que van a servir para tener en cuenta la visión victimológica, la visión subjetiva que tienen los distintos ciudadanos combinados con los mapas de la policía. Y nos van a permitir buscar patrones en estos mapas de un trabajo de Radcliffe muy famoso también. Se ven una serie de concentraciones en donde la búsqueda de patrones y la detección de áreas de calor van a marcar pues, nuevas formas de abordar con métodos estadísticos, con los famosos hotspot o puntos calientes o líneas calientes o superficies calientes, aplicando técnicas estadísticas como el JET-G, ¿no? Que van a servir y que bueno, ya prácticamente todas las aplicaciones que están orientadas a la mal denominada policía predictiva hoy incorporan. De eso hablaremos también un poquito más adelante. Pasamos estas... es el momento también de aparición de la distinta imagen mental que tenemos o que tienen las agencias de control social y que tienen los ciudadanos, o distintos tipos de ciudadanos que, como pueden ver en estos mapas, no se corresponden de ninguna manera concreta y que pueden servir para analizar distintos tipos de variables. Es decir, no me voy a extender mucho más. ¿Qué tipos de cartografía podemos hacer hoy? Bueno, desde las cartografías que sirven para localizar los lugares donde se cometen los delitos, que es lo más básico, las cartografías para determinar los lugares donde residen los delincuentes y analizar los medios ecológicos determinados de su ámbito local, las cartografías que determinan distintas y diferenciales oportunidades de delinquir, son mapas de riesgo, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya los elaboran, y las cartografías sobre mecanismos de control social, las cartografías de crimen como indicador social territorial, las cartografías de rutinas policiales, veíamos antes, planificación de intervenciones y patrullaje, cartografías de medios delictivos subjetivos y cartografías de investigaciones victimológicas. He puesto algunas, tendría que poner otras 2 o 3 diapositivas más para recoger todos los tipos de cartografía que se pueden hacer hoy. Y se pueden hacer no con herramientas tan simples. Fíjense, hay un libro que, si no lo conocen,
yo se lo recomiendo, que lo publica un geógrafo, Kate Harris, en el año 1999, que lleva por título Mapping Crime, cartografía del crimen, ¿no? Ahí se recoge básicamente todos los tipos de cartografía que se pueden utilizar. Pero inclusive, y aquí fíjense nuestros amigos de Microsoft, en el año 2007 hacen una publicación junto a Bruce y Stalo, ¿no?, que son dos investigadores criminólogos, en donde se dan recomendaciones para utilizar de una forma eficiente el Microsoft Office, una herramienta que tenemos todos en nuestro ordenador, el Excel. ¿Cómo se puede hacer cartografía delictiva con el Excel? Muy fácil. Si no lo conocen, yo les invito a que lo conocían, habían oído hablar alguna vez de él, pues tomen nota de él, que puede ser de gran nuevo. Mario sí que lo conoce. Bien, y nos adentraríamos en todas esas nuevas herramientas de la era de la información, que son las correspondientes al siglo XXI, y que de una forma transversal, sin estar ordenadas, van desde, si antes hablábamos de la eclosión de los SIG, ahora tenemos que hablar de la mayoría de edad de los SIG. Esos mapas feos, negros, de manchas que veíamos, dan lugar han sido sustituidos por mapas mucho más expresivos, mucho más significativos, ¿no? Hay una herramienta que para mí nos resulta imprescindible, y es la que utilizamos en los másters, ¿no? La herramienta ArcGIS-Pro, que además tiene un módulo específico que lleva por nombre Crime Analysis, un módulo que se dedica a analizar el crimen. Tú simplemente tienes tus datos estadísticos de criminalidad y ahora la presentaremos, vas eligiendo las distintas herramientas del Crime Analysis y vas construyendo tus mapas específicos de criminalidad. La muy mal denominada policía predictiva, porque las máquinas, la inteligencia artificial nunca nos va a sustituir ni a ustedes ni a nosotros, ni a los policías ni a los profesores, que utilizan recursos basados fundamentalmente en los SIG y en otros sistemas de interpretación. Luego haré una visión crítica de ella, los circuitos cerrados de cámaras de televisión, el Internet de las cosas, los Big Data, con interesantísimas aportaciones que se pueden incorporar precisamente al análisis de la criminalidad, fundamentalmente de la criminalidad puntual, de los SIGs online y de los visores cartográficos, o de otra de las herramientas que ha puesto de moda Microsoft, ¿no? Los famosos dashboard, ¿no? Los famosos paneles que nos permiten tener información en tiempo real, hasta otras herramientas, ¿no? Todo eso nos lleva a que todos estos nuevos enfoques descriptivos, predictivos, o sea, y cuando digo predictivos, tómenmelo entre comillas, lo que generan son mapas en donde la probabilidad de que se cometa un crimen es mayor o menor, ¿vale? Y entonces, en función de eso, nosotros tenemos que tomar... Esto no es Minority Report, aludiendo otra vez a otra de las películas, la recuerdan, la de Tom Cruise, ¿no? Ese departamento de precrimen, ¿no? Isaac Asimov tenía una visión pues muy peregrina en ese sentido, ¿no? Pero que traen como consecuencia que aparezcan nuevas herramientas. Esta es la herramienta ArcGIS-Pro, que es la que utilizamos en nuestros máster. Yo en el grado doy una asignatura en donde un par de temas son de seguridad. En el máster tenemos una asignatura de ciudades inteligentes que lleva por título Exclusión social y seguridad en las ciudades inteligentes, ¿no? Los chavales hacen unos trabajos impresionantes, ¿no? Desgraciadamente no con datos de policía española, porque no se les facilita. Tienen que acudir a datos de ciudades norteamericanas, de ciudades latinoamericanas, pero cuando uno ve los resultados son totalmente espectaculares, ¿no? Y esta es la herramienta, una herramienta que aquí lo tienen ustedes, ArcGIS-Pro, Crime Analysis,
tiene todas estas herramientas, que luego explicaremos. Aquí tenemos concretamente, de una base de datos norteamericana, los arrestos que se han producido en una ciudad que vamos a correlacionar con distintas. Y aquí está esa herramienta, Crime Analysis, con la aplicación de corredores del 80-20%. Esto es una conclusión a la que llegan en la Escuela de Chicago. En la Escuela de Chicago llegan a decir, ¿se han dado ustedes cuenta que en el Chicago de los años 20 el 80% de los delitos se cometen en el 20% de los territorios? Centrémonos en el análisis cartográfico de eso, ¿no? Hagamos luego posteriormente otros análisis, pero eso lo utiliza. O utiliza la utilización de los porcentajes, los delitos relativos. Ahora, cuando les hable de la cartografía española, los problemas que tuve en el año 1983 para hacer correlaciones o hacer mapas de densidad, totalmente imposible, ¿no? Que también hay otra herramienta, o los famosos hotspot, puntos calientes, o los análisis espaciotemporales. Yo, para hacer una gestión del control social en un territorio, tengo que ver cómo evoluciona la delincuencia a lo largo del tiempo. No me vale solamente el último día, la última semana, el último mes, el último año. Tengo que ver cuáles son las áreas. Y eso me lo facilita, por ejemplo, esta herramienta, en donde aparecen los emerging hotspot con distintas categorías y nos marca en la ciudad de Oporto distintas realidades, ¿no? Bien. O la singularidad de incorporar esas visiones subjetivas. Esto es lo que hicimos en el Atlas de la Seguridad de Madrid, con el Observatorio de la Seguridad, con datos de policía local, del ayuntamiento. Delincuencia objetiva, número de denuncias, número de delitos, frente a la percepción de la seguridad. Una encuesta que puso, como bien sabe Mario, en funcionamiento el Ayuntamiento de Madrid. Muy limitadita, porque eran 8.000 encuestas que se hacían en 2 rondas al año, y solo servía para tener un valor de distrito. No podíamos acercarnos ni a barrios ni a secciones censales. Pero bueno, fue un paso bastante importante y que nos permiten diferenciar distintas situaciones en donde la intervención es necesaria o es innecesaria, en función de ese diferencial comportamiento o de esos diferentes tipos de mapas que genera la ciudad. La mal llamada policía predictiva. ¿Por qué mal llamada policía predictiva? Porque ya digo, no se preocupen que no les va a quitar el trabajo estas herramientas. Son herramientas que sirven para tener una aproximación mejor a la realidad, para conocer mejor un poco la situación. ¿Cuántas hay? Innumerables. La más famosa, la que tiene la policía de Nueva York y que sirve de una forma... No funcionan los vínculos, pero si ustedes teclean Domain Awareness System New York City, van a encontrar ahí toda la caracterización de ese sistema de policía predictiva que junto a Microsoft tiene la policía neoyorquina, ¿no? ¿En qué se basa? Recolección de datos, modelización de los datos, predicción en función de unos algoritmos que diseñan personas. Esos algoritmos son totalmente subjetivos. Esa es una de las críticas que se hace a la policía predictiva. Dice, las generan blancos, hombres, y el sesgo es fundamentalmente hacia ciertas minorías, ¿no? Da informes de visualización a la propia policía y les permite hacer distintas. ¿Cuántas existen? Pues aquí las tienen. El Attack Workstation, el BIM, el Crime Analysis, el Crime View, el Data Detective. Estas las explicamos en el máster y vemos cuáles son las ventajas, los inconvenientes y las características. Se están utilizando en las ciudades inteligentes, ¿no? El Hunchar Lab, el Key Crime, el Law Enforcement Analytic, el Mapinfo Crime Profiler, el Mapitude, el Palantir Gotham, Polystech, Predpol, Prophecy, SAS. Necesitaríamos un curso solamente para analizar todas ellas. Ahí, si hacen una foto, tienen la
la dirección donde pueden ver la caracterización específica de estas herramientas de policía predictiva con la caracterización. Los circuitos cerrados de televisión, sin lugar a dudas, y paso muy rápidamente porque quiero entrar en la policía española, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas que lo que hace es detectar patrones de imágenes y de sonidos. Esto ya se está utilizando en Estados Unidos y forma parte de la policía predictiva, con resultados bastante significativos en revistas científicas y que tienen un mecanismo muy simple: triangulación de los sonidos a partir de sensores que determinan la confección de mapas de calor específico. Estas son las nuevas cartografías de la policía en el siglo XXI, con muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces la explosión, cuando un coche pasa por encima de una bolsa y explota, se confunde con un tiro y aparece registrado como si se hubiera cometido un tiro. Eso garantiza una inmediata respuesta de la policía al lugar y trae como consecuencia nuevos espacios. Con los sesgos que les decía, fíjense, en el caso de Nueva York, el Shot Stopper, que es la herramienta que tiene implementada Nueva York, donde va fundamentalmente a barrios negros o barrios latinos. ¿Vale? Bueno, ¿por qué no extenderlo? O la gran aportación, los Big Data, la utilización de las redes sociales que nos permiten, este es un trabajo que se hace en el año 2018 para evaluar cuál es el comportamiento en los días de fútbol del Aston Villa, ¿no? Y entonces se cogen, por un lado, los delitos de criminalidad, los mensajes de Twitter y se correlacionan geoespacialmente y dan lugar a, ese es el momento del partido, antes y después, los modelos de identificación de esos mensajes y el procesamiento de los datos nos permite hacer clasificaciones y mapas totalmente diferenciales. Eso sí que me vale como policía predictiva, porque si yo tengo todos los partidos, en el siguiente partido puedo cambiar un poco la estrategia de localización de cuáles deben ser las distintas patrullas, ¿no? Los visores cartográficos, ahí tienen uno, si entran en tiempo real yo puedo ver el día de la semana, aquí me está diciendo desde el día 2 del 7, del 23 al 4 del 7, en esos 3 días se han cometido esos delitos en San Diego. Fíjense, esto es lo que utilizan mis estudiantes, bajan la base de datos y trabajan con las distintas aplicaciones. O la policía británica, que también tiene otra herramienta para explorar los delitos y la singularidad. Ahí hay una clasificación con distintas tipologías. Paso rápidamente porque quiero entrar en los mapas españoles, ¿no? Y si no, no voy a tener tiempo. Análisis espacial, sistemas de información geográfica y geoprevención, que es lo que hicimos con el Ayuntamiento de Madrid en el Atlas de la seguridad, ¿vale? Bueno, rápidamente lo aplicamos a tres espacios, fundamentalmente en el Atlas 2, además de la sintaxis espacial que tiene una gran utilidad. Y esta es una recomendación bibliográfica para quien quiera introducirse en los temas de cartografía y seguridad. Empezamos con el famoso libro de Herbert y Evans, La geografía del crimen, el Mapping Crime, que ya lo hemos presentado. Mi tesis doctoral del año 2001, Espacio y delincuencia, la voy a presentar porque les voy a mostrar la cartografía que hicimos con datos de Policía Nacional del año 83 y 1997, y distintos libros, Policía Predictiva, Geografías del Comportamiento, Salud, Crimen y Desorden, y una línea muy interesante de la psicología ambiental de los profesores Laura San Juan y Laura Bozmediano y César San Juan de la Universidad del País Vasco, que son también otros de los investigadores más importantes que hay en nuestro país. Recuerdan que hemos visto la parte superior, esa evolución que va desde la primera escuela de cartografía criminológica hasta las nuevas tecnologías
de la información, pasando Escuela de Chicago, PINMAP y sistemas de información geográfica. Bueno, pues, ¿cómo se ha comportado la cartografía española? ¿Qué hemos hecho los españoles? Y sobre todo, me van a disculpar, ¿qué hemos hecho desde la academia? Porque yo muchas veces, cuando he preguntado en la policía, no me han dado información, no me han permitido acceder al SIGPOL, ver las características del SIGPOL, sé en lo que falla, sé en que no funciona, cosa que en las herramientas que yo utilizo no sucede, ¿no? Bueno, y con eso hemos hecho una serie de trabajos. Y aquí están los 3 trabajos en los que me voy a centrar y les voy a mostrar cómo en España ha evolucionado esa cartografía que en el ámbito internacional ha tenido un desarrollo bastante significativo. ¿Tendríamos algún referente en relación a la primera escuela de cartografía criminológica? Pues no tenemos mapas del siglo XIX, pero tenemos fuentes importantes. Tenemos las relaciones topográficas de Felipe II, en donde hay una relación de las villas y de cuáles son siglo XVI. Tenemos los principales problemas. O tenemos la información estadística que hace provincial Pascual Madoz y la cartografía de Francisco Coello. Cartografía en donde no se meten mapas de delincuencia, pero sí descripciones delictivas de la época. Ahí podríamos decir que en esa primera época vamos un poquito retrasados. Rápidamente, en la década de los 80, empezamos a incorporar en España los criterios de la Escuela de Chicago y, sobre todo, los PINMAPs, ¿no? Los PINMAPs que van a marcar una singularidad. Y en el 97, al final, los sistemas de información geográfica. Vamos a hacer ese recorrido. Aquí tienen, concretamente, en esas relaciones topográficas e históricas, hay un capítulo, los hechos señalados y cosas dignas de memoria que hubiesen acaecido en dicho pueblo, y otros lugares nombrados por algunas batallas, robos o muertes. Bueno, mejor que nada tenemos alguna singularidad que podríamos anticipar en no todos los pueblos, en muchos pueblos castellanos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los registros de multas alcobendas, ¿no? Años más tarde, en los diccionarios geográficos estadísticos históricos de Pascual Madoz, en plena época donde ya la primera escuela de cartografía criminológica estaba consolidada en el ámbito internacional, hablábamos antes de Quetelet, de Mayhew, hablábamos de estos de Charles Bott, ¿no? a final de siglo. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos un problema cartográfico, y es que las principales ciudades españolas empiezan a tener planos detallados donde se pueda cartografiar y localizar algo tardíamente, a mediados de siglo. En el mundo anglosajón, la cartografía urbana es muy anterior. ¿Y qué es lo que nos aparece en ese diccionario estadístico de Pascual Madoz? Nos aparecen los registros del estado de la criminalidad, en donde por ciudades y por audiencias nos van contando el número de almas, de acusados, de penados. Bueno, es una primera información. Yo estoy convencido de que por alguna parte tiene que haber algún mapa de crimen hecho en alguna parte, habrá que buscarlo. Yo no me quiero morir sin encontrar un mapa que podamos tener en España de la época, de alguna ciudad, por pequeña que sea, y es una labor que les invito a desarrollar. Delitos de homicidio, en los diccionarios solo aparecen las tablas, nunca aparecen los mapas. La explicación puede ser porque la cartografía urbana lleva bastante retraso en España con respecto a otros países. Es cierto que sí que se hacen esos mapas provinciales en donde se incorpora un epígrafe de criminalidad, de delincuencia. Ese, lo que tienen ahí, se lo he ampliado para que lo vean, pero no se introduce el mapa. O sea que ahí iríamos un poquito retrasados con respecto al ámbito internacional. Distintos ejemplos para que vean y fíjense cómo comparan
Albacete con Francia. ¿Por qué Albacete con Francia? Porque son Francia y el Reino Unido los que tienen los referentes de esos mapas que les he mostrado al principio y sirven para hacer una comparación perfectamente internacional. Segunda fase, y nos saltamos la Escuela de Chicago, porque yo no he encontrado, a lo mejor usted, mapas relacionados con la Escuela de Chicago, yo no los he encontrado. Nos pasamos al tema de los pin maps, los mapas de chinchetas. Y no les voy a mostrar fotos de comisarías de la época, porque yo en esa época, yo nací en el 61, pero sí he encontrado esta película, que es, recomiendo que entren en YouTube, ya había puesto el hipervínculo para poner 2 minutitos, y se ve que es lo que es una sala de llamadas de policía, en donde aparecen los mapas en las paredes y en las mesas, ¿vale? Y que en la película se ve perfectamente como en lugar de pines tienen pequeños cochecitos que los van moviendo por las distintas calles de la ciudad. Este es el antecedente, bueno, año 1960, que nos cuadra. No tenemos al Hoover español, que no sé quién sería, pero bueno, tenemos un referente en donde se cumple. Entren, por favor, busquen en YouTube 091 Policía al Habla, se ve el teléfono blanco en donde aparece la llamada y luego moviendo, con un error de José María Forqué muy importante, y es que incidencia en Chamartín de la Rosa, y cogen el coche que está en la Puerta de Toledo y se la llevan a la Plaza de Oriente, ¿no? Pero bueno, son lapsus cartográficos de directores a los que poco les interesa la cartografía. Hoy, esos pin maps, esos mapas que aparecen en las distintas comisarías, son una realidad más que evidente, y además los mapas de Internet, ¿no? Con el SIPOL, con las distintas aplicaciones que sirven, que se integran perfectamente, pero forman parte del ámbito cotidiano, ¿no? Imprescindible como herramienta de trabajo. Esto es lo que yo empecé a hacer en el año 1983. El SIMAP, antes que les explicaba, 1983, esto se inventa en los años 60. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues en el Centro de Cálculo de la Complutense, aquí se ve perfectamente la fecha, 21 del 4 del 83, y por ahí aparece, en alguna página aparece mi nombre. Pues yo tuve que aprender Fortran y Basic para programar y hacer aplicaciones que daban esta porquería de mapas. Bueno, aquí aparece mi nombre, fíjense. Ahí está. ¿Te equivocabas en una coma o dejabas un espacio más? Tenías que pedir cita a la semana siguiente. O sea, algo totalmente irracional. En los años 80, en España, no podíamos hacer ese tipo de mapas que en los años 60 y 70 sí que hacían en el ámbito internacional. Esta es la consola donde se hacían esas fichas, donde se taladraban. Tú llegabas con la ficha virgen, la ponías aquí y llevabas pensado el programa, escribías el programa línea a línea, cada ficha era una línea, y luego le metías todos los datos que tenías de población, de delitos, de lo que fuera. ¿Y qué es lo que daba? Nos daba esto. Análisis de correlación por factores, ¿vale? Y nos daba estos gráficos. ¿Para qué sirven estos gráficos? Absolutamente para nada. ¿Por qué? Inútiles. Año 1983. Yo ahí ya había decidido hacer el primer atlas criminológico de Madrid. Estuve en la Dirección General de Seguridad, y Daniel Herrero, que hablábamos antes de él, jefe de prensa entonces, hasta 1998-99 creo que estuvo, luego ya arriba en la Jefatura Superior de Policía en Bellas Vistas, ¿no? Pues me facilitó los datos que, atención, no eran ni fotocopias, yo tenía que ir dato a dato, vaciando el lugar de comisión del delito, calle y número, uno a uno.
90.000 registros y construí el primer atlas criminológico de España sobre Madrid. Ahora se lo voy a enseñar. Estos eran los datos, 36 tomos donde estaban, yo iba vaciándolo, apuntándolo a mano, porque entonces los ordenadores no iba a trasladar todo ese. Y estos son los mapas resultantes. ¿Y cómo están hechos los mapas? Pues como los hacía la escuela de Chicago, con Rotring, dibujados a Rotring. Ese primer atlas de la criminalidad de Madrid por sección censal, 52 mapas de este tipo. Las tramas dibujadas. ¿Vale? Esta es la primera cartografía en serie, salvo que exista otra, de la que yo no tengo constancia de otra, que se tiene en España sobre el fenómeno criminal. 1984, con datos de 1983. Hola Miguel, buenos días. Primera, como ven ahí, con el Rotring dibujado en una mesa de dibujo, 53 mapas. ¿Y qué información? Esto sí que es historia de la cartografía, no. Cuando voy a Elche, al Máster Crimina o a la Autónoma, oye, Felipe, ¿nos puedes facilitar una copia? Joder, porque es el primer mapa histórico que tenemos. Por supuesto que sí. Les voy a enseñar aquí está. Les voy a enseñar muy rápidamente. Este es el tipo de cartografía que hice. Primer problema que me encontré. La información recopilada que tenían en la Dirección General de Seguridad era información que estaba relacionada con los distritos policiales. Y los distritos policiales de Madrid no coincidían con los distritos administrativos. Ahí tienen el mapa de los distritos policiales y aquí el de los administrativos. En aquel entonces teníamos en Madrid 18 distritos administrativos. ¿Qué es lo que tuve que hacer? No pude hacer correlaciones ecológicas, como hacía la escuela de Chicago. Por lo tanto, delito a delito, casi 89.000 y pico, los fui cartografiando en un mapa por sección censal. E hice distribución de la delincuencia por distritos administrativos, por barrios y por secciones censales, que es el que les he mostrado ahí. Y con eso construí los 55 mapas primeros del Atlas Criminológico de Madrid del año 1983. Está dibujado a mano, ¿eh? Aquí lo ven todo esto tan bonito porque tenía un cangrejo. Un cangrejo es una plantilla en donde tú pones las letras y dibujas, pero todo las esferas están dibujadas a manos con un Rotring, ¿no? Distritos policiales, la leyenda de los distritos policiales y distritos municipales. Los distritos municipales que me permitieron hacer las primeras correlaciones ecológicas del crimen en nuestro país, robos con fuerza en domicilio. ¿Y cuál fue el procedimiento? De los 36 tomos con las distintas denuncias, ¿qué es lo que hice? Me cogí un callejero electoral y del callejero electoral iba cogiendo la calle y el número e iba localizándolo en una sección censal. Todo lo contrario que hicimos cuando llegaron mis amigos del Ayuntamiento de Madrid y me dijeron, aquí tienes los datos georreferenciados. Y dije, ¿cuándo nos ponemos a trabajar? Ya hemos ahorrado la mitad del tiempo. Y con eso hicimos toda hice. El mapa de barrios, aquí tienen el mapa global de la delincuencia, ¿vale? Por barrios, que ahí yo sí que ya de aquí podía sacar mapas de densidad, porque sabía cuántos habitantes había en cada barrio. No sabía cuántos habitantes había en cada distrito policial, porque eso era imposible de saber. El mapa de robos con fuerza en domicilios, algunos ejemplos. Robos con fuerza en establecimientos comerciales, el global otra vez, y fíjense, hice una cosa también, normalicé las distintas variables para, en función
de un índice que tiene el FBI, construir el índice de Smith. Es un índice que utilizan las agencias de control social norteamericanas para... Se parecen, como ven, muchísimo los dos mapas, no tienen muchas diferencias y esa fue una de las conclusiones. Pero ahí tienen el detalle por sección censal. Hacer cada uno de esos 14 mapas de metro por metro me llevaba 4 días, 14 horas, dibujándolo a mano, ¿vale? Bueno, siguiente paso. Tenemos que llegar al año 1997. Yo ya tenía los datos correspondientes al año 83, tenía la representación por sección censal. En el año 97 hago mi tesis, Espacio y Delincuencia, que la presentaba anteriormente. Nuevamente, Policía Nacional me facilita, ya no en la Dirección General de Seguridad, sino concretamente en la comisaría ahí en Bellas Vistas, Daniel Herrero. Estuve 6 meses vaciando prácticamente 140.000 incidencias más. Ahí ya contaba con un ordenador portátil donde pude ir metiendo la información para luego procesarla automáticamente. Y fíjense que ya la cartografía es distinta. ¿Y por qué es distinta? Es distinta porque ya estaban los sistemas de información geográfica, finales del siglo, perfectamente legítimos. Estaban perfectamente desarrollados. Con ArcView, que es el tatarabuelo de ArcGIS Pro que hemos visto ahora, hicimos estos mapas. Esos mapas que nos permitieron seguir haciendo, porque hasta 1998 no hay un cambio en la adscripción, si no recuerdo mal, usted me lo recordará, los límites de las policías, de los distritos policiales en Madrid, no llegaron a coincidir con los administrativos, ¿no? Fue ya prácticamente a finales del siglo pasado. Hice la cartografía de distritos policiales, teniendo evolución, analizando también el número de delitos cometidos y los resueltos por la policía, y continué con la misma distritos administrativos, delitos, barrios administrativos y luego secciones censales. Los mapas son totalmente distintos, pero ahí ya incorporé otro elemento importante más. Bueno, ¿qué nos permite concretamente este nuevo atlas? Ese nuevo atlas lo que nos permite es tener la superposición. En mi tesis doctoral hay del orden de 300 mapas, de los 54 a 300 mapas, ¿vale? Bueno, ahí tienen algunos para que los vean, porque no podemos mezclar peras con manzanas, lo que decíamos al principio, ¿no? Y me permite hacer un elemento, una cuestión muy importante, que esto es una cosa que yo he venido defendiendo sistemáticamente. Los que trabajamos con mapas tenemos siempre en nuestra mente a un cartógrafo, Monnier, que tiene un libro precioso que lleva por título How to Lie with Maps, cómo mentir con mapas, ¿vale? Cómo mentir con mapas sin falsear la estadística y siendo escrupuloso. Fíjense, este es el mapa de robos con fuerza en establecimientos comerciales. Yo soy una autoridad policial, soy el delegado del gobierno en Madrid, y hay un estadio de inseguridad en el centro, por ejemplo, de Madrid. Roban muchos comercios. Yo nunca publicaría este mapa, porque efectivamente se ve una clarísima concentración en el distrito de centro. Pero sin falsear los datos, hago el mapa correspondiente, densidad de robos en establecimientos comerciales por 1000 o por 100. ¿Y dónde se producen los robos? En la periferia, ¿vale? Esa es una de las aportaciones importantes que hice en el atlas en la tesis, ¿no? En donde analizamos la realidad es poliédrica. Yo no puedo presentar un único mapa, un mapa simple, ¿vale? Y esto es lo que continuamos haciendo en el Atlas de la Seguridad de Madrid. Bueno, aquí tienen el detalle del comportamiento, se ve clarísimamente que
Azca en aquel momento, en el año 97, era la sección censal que mayor número de delitos tenía. La Gran Vía articulaba otro espacio bastante singular y el centro de Madrid reunía. Pero luego hay que ver delito a delito, hasta 25 mapas distintos de 25 delitos diferentes que incorporamos. Ahí tienen las escalas que incorporamos en el atlas. Utilización de SIG. Ya el SIG cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque estos son ya los datos que facilitó el Ayuntamiento de Madrid y con los cuales pudimos gestionar el futuro atlas que haríamos en el año 2006-2007. ¿Y qué información nos da un SIG? Un SIG nos dice qué tipo de incidencia estamos analizando, dónde se ha producido específicamente, qué relación tiene con otro tipo de... yo me convierto en persona que está hablando con mi ordenador y voy preguntándole, oye, ¿y esto tiene relación con este otro tipo de delitos? ¿Y qué patrón de distribución sigue este en relación con la población, en relación con los establecimientos comerciales, etcétera, etcétera? Me permite saber qué es lo que ha cambiado en el tiempo, ese espacio cubo-temporal que les había comentado anteriormente, ¿no? O nos permite recomponer cuál es la ruta más corta para acceder a una incidencia específica, ¿no? Bien, inclusive nos puede permitir modelizar qué pasaría si, aquí tenemos robo con intimidación. Claro, ¿por qué un robo con intimidación? Pues es una zona que existen muchos pubs, existen muchos locales. Bueno, pues ahí yo puedo establecer criterios desde el punto de vista municipal para mitigar cualquier fenómeno, ¿no? O qué relación tiene con otras variables ambientales. Llegamos al Atlas de la Seguridad, siguiente paso y ya pleno siglo XXI. Atlas de la Seguridad de Madrid, con el Observatorio de Madrid. Como decía, me llegan desde el observatorio y me dicen, toma, aquí tienes todos los datos. Yo ahí no tuve que vaciar absolutamente nada. Bases estadísticas digitales con las cuales construimos nuevos mapas con un procedimiento tecnológico mucho más avanzado, ¿no? Utilizamos el ArcView 3.1 e hicimos esta categoría de mapas. Atención, en el atlas anterior, en la tesis, nos habíamos quedado aquí. Habíamos hecho mapas de distritos, mapas de barrios, habíamos hecho mapas de secciones censales, pero aquí, como ya teníamos la georreferenciación, podemos hacer mapas puntuales, mapas de localización puntual del delito. Y luego incorporamos dos cosas que hemos explicado antes de la cartografía internacional. El sentimiento de seguridad o inseguridad, la delincuencia subjetiva, a través de la encuesta que les comentaba anteriormente, y distintos mapas temáticos que en este caso solamente tienen un valor por a escala municipal. Y luego hicimos un ejercicio propedéutico, un ejercicio didáctico, que era elegir dos espacios de Madrid y sugerir intervenciones para mitigar el crimen, en donde trabajamos policías, trabajamos geógrafos y trabajamos arquitectos con la gente del entorno. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues este es el caso del Parque Olof Palme, donde siguieron en gran medida nuestras recomendaciones. Bajó la criminalidad. Bajó la criminalidad. No, Mario, no recuerdo exactamente cuánto, pero bajó. Simplemente haciendo Crime Prevention through Environmental Design. Prevención del delito a través del diseño ambiental. Moviendo algunos árboles, cambiando las paradas de autobús. Ahí en el Atlas de la Seguridad de Madrid está explícito cuáles eran las sugerencias. ¿Vale? No me vean como competencia, no les voy a quitar el trabajo, en absoluto. No, pero funcionó. En otro espacio que trabajamos no se hizo, que fue la Plaza del 2 de Mayo,
y se utilizó también como experiencia piloto la plaza de Tirso de Molina, ¿no? que la tuvimos ahí como referente importante, ¿no? Bueno, pues ahí ven un poco la evolución que va a determinar, esta es la puesta en página de los distritos, evolución de los distritos, barrios, evolución de los barrios, y luego para también 500 mapas aparecen en el Atlas de la seguridad, ¿no? Localización puntual con localización específica. Y ese sentimiento de subjetivo de seguridad, que yo creo que también debemos considerar y tener en cuenta. Hasta entonces nunca se había utilizado una pregunta que se hacía en el censo de 2001, que ya no se hizo en el censo de 2011, ni se ha hecho en el censo de 2021. ¿En qué estaremos pensando? Que era el porcentaje de personas que señalaba en cada sección censal que si su barrio era seguro o inseguro. Y fíjense, el mapa es un mapa altamente atractivo porque nos dibuja dos Madrid, un Madrid norte que genéricamente se siente seguro y un Madrid sur que genéricamente, salvo alguna excepción, se siente inseguro. Que si eso lo cotejamos con la delincuencia objetiva, el número de delitos, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, que refuerza clarísimamente nuestras hipótesis. De ahí, ¿qué seguimos haciendo? Bueno, pues seguimos utilizando los datos, utilizamos relojes heurísticos de información diaria de crimen para ver los patrones, porque el tiempo es fundamental. Fíjense, los patrones, ¿cuándo se producen ciertos tipos de delitos? Pues en fin de semana, ¿vale? Eso para planificar servicios de gran utilidad, con distintas estructuras, y también propusimos la utilización de análisis comparados combinados con distintas variables urbanas, ¿no? Esta fue una de las importantes aportaciones, altura de la edificación, morfología urbana, parcelación del Manzanedo, trazado viario, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, los voy a pasar rápidamente porque ya me dicen, generamos nuevas herramientas y mapas de modelización en 3D, ¿vale? Estos han servido para hacer tesis de grado, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster en la facultad, en los distintos másteres. Esto ya dice bastante más que esos mapas que hemos visto antes, informáticos, ¿no? Y sirvió para, como puesta en marcha del Centro Integrado de Seguridad de Emergencias de la Policía Municipal de Madrid, ¿no? Bueno, ahí con los distintos flujos de trabajo y tal. ¿Qué conclusión sacamos de todo esto? Sacamos la conclusión de que hay una importante revolución tecnológica durante las últimas 4 décadas, que yo creo que debemos incorporar, a la que debemos sumar todas las herramientas que nos aparecen en... voy a pasar esto muy rápidamente, porque esto ya lo hemos insistido, son los datos específicos que ya les he comentado, el número de mapas y tal, y me voy al final, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Sirve fundamentalmente para hacer mejor los análisis administrativos, estratégicos, tácticos y de inteligencia, ¿no? O sea, yo creo que hoy cualquier herramienta de estas que hemos presentado al principio es totalmente imprescindible en una comisaría. Hoy, si entramos en las bases internacionales bibliográficas, los artículos que se publican con herramientas de este tipo son centenares, no, miles, ¿vale? Donde existen referentes muy significativos, donde clarísimamente podemos hacer aportaciones de gran singularidad que nos permiten pasar de formatos totalmente obsoletos de incidencias a la utilización de sistemas de información geográfica, de los mapas de chinchetas a
mapas virtuales con metadatos o que nos permiten también modificar o planificar los distintos recursos con tecnologías de la información geográfica. Yo he dado muchos cursos, alguno aquí en el Escorial, a policías locales, y les presento. No piensen que esto necesita una gran inversión multimillonaria. Este es un trabajo que hizo en el 2011 un sargento de policía local de Fuenlabrada, con Google Maps. Como soporte Google Maps, y ahí tenemos esas chinchetas virtuales con metadatos que perfectamente nos sirven para identificar qué lejos está esa visión de Hoover que hemos visto, ¿no?, con esas chinchetas a estas chinchetas que les presento en la actualidad. Por lo tanto, los SIG incrementan una gran potencialidad en las TIC y creo que son el futuro de la cartografía relacionada con el crimen y la delincuencia. Y hasta ahí mi agradecimiento y desde luego la felicitación por el bicentenario a la Policía Española. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Felipe Hernando. Entonces, como todos los días, paramos, tomamos un café y a las 12 en punto iniciamos la segunda parte de la sesión de mañana.